a este tercer y último seminario del ciclo de Derechos Digitales del mes de la mujer. En el primero hablamos sobre fake news, ¿cierto? O desórdenes informativos con la profesora Central. La semana pasada hablamos del bullying y bullying con la profesora María Centinela, y hoy día terminamos con un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Que es la violencia de género, el acoso sexual, etc. Hoy día, y para lo cual tenemos dos abogadas del Ministerio Público, a Javiera Lavaca de la Unidad de Delitos Sexuales, y a Marcela Toledo de la Unidad de Ciberdelitos y Lavado de Activos y Económicos, para hacer una charla. Entonces, muchas gracias por venir. Ay, sí, ¿te escucha bien? Sí. Bueno, partir agradeciendo por esta invitación que nos hicieron al Ministerio Público a participar en esta actividad. Nosotros felices, muy contentas de poder compartir con ustedes. Intentamos hacer una exposición que fuera llamativa para estudiantes de esta universidad, que pusiera algunos temas en discusión. Y por supuesto que si es que algún tema se nos quedó fuera, tienen alguna pregunta, vamos a estar aquí felices de responder. Sí, me sumo a las palabras de Javiera, los saludo a todas y a todos, y este tema, bueno, lo hemos conversado con Javiera, nos apasiona bastante, en verdad. Lo vemos desde nuestros ámbitos laborales, que tiene que ver con la protección de la indignidad y de derechos sexuales en general, como ve Javiera en la unidad de delitos sexuales, y la cibercriminalidad y el delito económico como en mi caso, en el ámbito de los delitos que estudiamos y analizamos en la unidad de la ley de trabajo. Recordar desde luego que nosotros hablamos desde un escenario, ambas somos abogadas del Ministerio Público, estamos en la Fiscalía Nacional, por tanto nuestro énfasis siempre está en la persecución de delitos y en la posibilidad de acreditar conductas delictivas, no solo perseguirlas, sino la posibilidad de acreditarlas, es decir, ir a juicio con posibilidad cierta de un escenario de condena. Dicho eso, es que nosotras queremos hablar de este tema que es tremendamente interesante, y justo el día de la mañana conversábamos con Javiera cómo es posible abordarlo desde distintos puntos de vista, atendía las diferencias de edades que nosotros tenemos. Ustedes son muy jóvenes, está bien, son como en la mitad, y yo ya estoy pasada, digamos. Entonces, me refiero a tema netamente tecnológico. Así que bueno, muchas gracias por haber dispuesto su tiempo para venir a escucharnos, y vamos a exponer juntas, así que por favor, cualquier pregunta que tengan. No sé si hay un orden predispuesto, pero a mí me parece que si ustedes quieren hacer alguna consulta, pueden hacerla en cuanto la tengan, no esperar a que tengan. Así es. Y bueno, como esta actividad se enmarcaba en el contexto del mes de la mujer, quisimos enfocar esta temática en la violencia de género en los entornos digitales. Porque sabemos, vamos a ir viendo un poco de cifras, que la mayoría de estos delitos, o al menos de los que se han estudiado, afectan mayoritariamente a mujeres, niñas y adolescentes mujeres. Al menos de lo que se ha estudiado, y aquí pongo un asterisco, porque como quizás ya les han adelantado las otras exposiciones, o quizás ustedes ya saben, aquí hay una cifra negra importante de lo que se denuncia, lo que se investiga y lo que finalmente llega a ser sancionado. Entonces puede ser que muchos hombres u otras personas también estén siendo víctimas de estos delitos y no lo estamos sabiendo porque nos quedamos simplemente con el oh, me hackearon mi teléfono, me hackearon mi computador y no lo denuncio porque no importa, compro otro y cambio mi plan. Entonces hay una cifra negra importante que la ponemos ahí como asterisco, y hoy día lo vamos a enfocar en violencia de género en contra de las mujeres. ¿A dónde pongo aquí para cambiar? Allá. Ahí sí. Entonces, vamos a sacar algunos conceptos. Después, si quieren, les podemos compartir un poco de los estudios y lugares de donde sacamos esta información, porque
error mío no lo cité aquí. Pero por violencia de género en línea vamos a entender toda acción, conducta en contra de una mujer que está basada en su género y que le causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico, simbólico, es decir, de una amplia variedad de sufrimientos y que afecta cualquier ámbito de su vida. Y lo importante en este contexto es que tiene que haber estado cometida, instigada, agravada o facilitada, ya sea en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este concepto de violencia de género, que es bastante amplio, es el concepto que ya nuestros legisladores también están empezando a utilizar. Lo vemos en la recientemente aprobada ley que debe sancionar la violencia de género contra las mujeres, usa este concepto. La llamada ley Antonia también usa este concepto, que no le pone el apellido de línea, pero es aplicable, ¿cierto? Nuestros códigos civiles, penales, procesales no están habituados al mundo digital, pero se pueden integrar. Ahí sí. Entonces, ¿cuáles son las características generales de esta violencia de género en línea? En primer lugar, y como ya les mencionaba, es que mayoritariamente está cometida en contra de mujeres y niñas. Volvemos al asterisco, de lo que se sabe, de lo que se denuncia, lo que se estudia también, es mayoritariamente afecta a mujeres y niños. Y tal como su definición nos decía, trae como consecuencia importantes sufrimientos psicológicos, físicos y sexuales. Y esto ha estado documentado. Hay diversos estudios que nos indican cómo afecta, cuáles son los niveles de depresión que vienen asociados, estrés, ansiedad, cuadros postraumáticos, e incluso hay estudios que ya empiezan a asociar cómo ciberacoso en general o ciberhostigamiento tiene una incidencia en conductas suicidas, ¿cierto? En sus diversos niveles, ya sea como de ideación, de intento o ya de consumación del acto suicida. Así que es una problemática que por supuesto nos tenemos que hacer cargo y mirarla con la gravedad que trae. Y lo que se ha estudiado y lo que han venido refiriendo diversas instituciones y personalidades, personajes que están habituados a este estudio, es que la violencia de género en línea forma parte de un continuum de violencia. En general, la violencia de género, como uno la estudia, no es un acto único, muchas veces son actos repetitivos y reiterativos, y la violencia de género es un continuo entre la violencia física. Entonces puede ser que la violencia de género que se manifiesta en el mundo físico continúe en el mundo digital, o al revés, que partamos desde la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y luego pasamos a una agresión en la vida real. Entonces se ha visto que está este continuum de violencia y eso es importante tenerlo presente, y porque ambos tipos de violencia, real o digital, tienen como características la reiteración y la acumulación de sus efectos. Y por eso es que tiene consecuencias tan negativas en el ámbito psicológico y físico de las personas que son afectadas. Y cuando hablamos de lo digital, la violencia de género, como ustedes ya bien sabrán, cada vez que nosotros subimos algo a internet, a nuestras redes sociales, perdemos el control de esa información y por ende la violencia ejercida aquí tiene alcances ilimitados. Si alguien sube una foto mía o utilizando mi rostro para hacer una imagen pornográfica, falsa, y la suben a la red, la persona que la sube pierde totalmente la capacidad de limitar el acceso de esa imagen a otras personas. Entonces la capacidad de afectación es aún mayor y nunca vamos a ver si es que todo después va a estar en Rusia, China, Japón y por cuántos años va a estar ahí. Y por eso su gravedad es aún mayor. O sea, podemos imaginarnos la angustia de saber que esa imagen no tengo cómo, más allá de que la corte diga baje la foto de Facebook, baje la foto de Instagram. Eso no es ninguna tranquilidad para la víctima que está afectada. Y tiene una dificultad la violencia online importante, dificultad, aquí hablo como ente persecutor, y es que hay anonimato. El anonimato es la regla general, ¿cierto? Podemos crear perfiles falsos, podemos usar cuentas que no están asociadas ni respaldadas por ningún número, ningún correo, y por ende llegar a identificar quién es la persona acosadora es muy difícil. Y es muy difícil para las víctimas, ¿cierto? Y es muy difícil para el sistema para sancionar estas cosas. Y las dificultades se añaden aún más cuando nos damos cuenta que la violencia de género en línea tiene un carácter multijurisdiccional y transnacional. Y eso implica que si una foto mía fue subida en Estados Unidos,
Entonces Chile pierde competencia y jurisdicción, ¿cierto?, para ir a perseguir a la persona si está allá o si está dónde, si lo hizo viajando en un avión entre muchos países, dónde comenzó la difusión de una fotografía, si nos mantenemos en ese ejemplo. Y esto, por supuesto, que dificulta la sanción y favorece el ámbito de impunidad para las personas acosadoras. Y la siguiente dificultad, para ya ponernos más pelos a la sopa, es la volatilidad de los datos informáticos. Entonces, se pierden fácilmente las políticas de encriptación que tienen, además, los proveedores de servicio, dificultan aún más la persecución penal de estos delitos. Y eso nos trae, por supuesto, que grandes desafíos para la investigación penal y en general para la sociedad, para ver cómo vamos lidiando con este grave fenómeno. Y aquí vamos con algunas cifras, como les decía, están mayoritariamente orientadas a la violencia de género en contra de mujeres, y son cifras alarmantes. El 77% de las víctimas de ciberacoso ha experimentado al menos una forma de violencia sexual o física por parte de su pareja. El 29% de los casos de violencia intrafamiliar, el agresor ha utilizado equipos de geolocalización en dispositivos electrónicos de la víctima. Estas cifras no son de Chile, son de estudios que se han hecho a nivel del mundo. Ya distintos estudios de distintos países que se han ido compilando y han sacado cifras más o menos comunes. Pero imagínense que la violencia intrafamiliar es un problema gigante en nuestro país. Si lo extrapolamos a esta cifra, el 30% de las víctimas ha sido perseguida, ¿cierto? Su ubicación ha estado controlada por parte del agresor. Las mujeres entre 18 y 24 años tienen un 27% más de probabilidades de ser víctimas de ciberacoso en comparación con hombres. Y por eso también lo relevamos como un problema de violencia de género. El 90% de las víctimas de distribución no consentida de imágenes íntimas son mujeres y son quienes tienen el 50% más de probabilidades que los hombres de ser víctimas de suplantación y robo de identidad en línea. Es decir, de usar tu foto, usar tu identidad para crear un perfil falso y divulgar información o contenido. Y aquí hay un dato que sí es de Argentina, que es más cercano a nuestra realidad quizás, y es que el 93% de las agresiones con vínculos de pareja o expareja fueron quienes distribuyeron estas imágenes. Son cifras alarmantes, que quizás aquí nos ayuda un poco a acotar el campo de quiénes podrían ser quienes estén difundiendo imágenes que uno podría haber compartido, pero son alarmantes, ¿cierto? Y en el ámbito más nacional tenemos muy pocos estudios que nos hablen de cifras ya reales. Hay muy poca investigación que se haya hecho y las investigaciones que existen han sido aplicadas en una muestra muy baja de encuestados. Entonces, no quisimos presentarlas aquí. Sabemos que hay algunos estudios que hizo la Fundación Amaranta, pero por lo que estuvimos leyendo era una muestra muy pequeña. Entonces, preferimos utilizar datos más utilizados en ambientes más mundiales. Pero sí tenemos estas noticias que nos dan cuenta de cómo va aumentando el ciberacoso en distintos contextos. Y, por ejemplo, tenemos que ya en el año 2020 teníamos noticias que nos decían que la proporción de denuncias de ciberacoso había aumentado, ¿cierto?, en contextos escolares. La superintendencia recibía mayor cantidad de denuncias. Y aquí estábamos al inicio de la pandemia. Imagínense cómo esto fue aumentando cuando nos recluimos en nuestras casas y solamente vivíamos atados a algún equipo tecnológico. Ya en 2002 teníamos un estudio sobre ciberacoso donde el 63% de los adolescentes sabía quién era su acosador, pero solamente el 1% de ellos lo denunciaba. Y para el 2023 tenemos que hay denuncias de ciberacoso, aumentaron un 89% en 2022 en relación con los índices de prepandemia. Estamos hablando de cifras enormes de crecimiento del fenómeno, que por supuesto que van aparejadas con el mayor acceso a las tecnologías, mayor uso y también quizás mayor visibilización de que esto es un problema y hay que denunciar, ¿cierto? Hay distintas razones por las cuales uno podría explicar. Sí, una vocación respecto de eso tiene que ver con lo que vivimos todos, ¿no es verdad? A partir del año 2020, con la pandemia, con los encierros y con la necesaria utilización de redes sociales para poder estar conectados. Eso trajo aparejado todo lo que en verdad nosotros vimos. Ustedes son muy jóvenes, desde luego tienen que haber estado en el colegio respecto de esta época en que
de la que estamos hablando, hace ya 4 años. Pero, por ejemplo, aquellas que somos madres o más chicos, no lo sé, vimos cómo niños estaban conectados todo el día a sus dispositivos. Ustedes dicen, bueno, nosotros también estamos conectados a los adultos. Sí, es verdad, pero nosotros teníamos otra crianza y teníamos otro acceso distinto, otro acercamiento a la red social, completamente distinto de aquel que tuvieron estos niños que de un día a otro se encontraron con el mundo digital. Y estos estudios o estas noticias a mí me llamaron la atención precisamente porque antes del 2020, no sé, 2019, 2018, me acuerdo yo que estaba en una charla del colegio de mi hija y el psicólogo que hacía la charla dio una frase que en ese momento yo la encontré exagerada y él dijo, me hizo la siguiente pregunta: ¿ustedes dejarían a sus hijos en una plaza a las 11 de la noche solos con 100 personas adultas que ustedes no conocen? Obvio que no, o sea, no tienen que contestar eso. Dijo, bueno, eso es lo que pasa cuando ustedes dejan a un niño con total acceso a Internet. Es decir, puede ser abordado por cualquier persona, puede ser objeto de amenazas, de distintos, vamos a decir, acercamientos que primero pueden ser amistosos, que primero pueden enmascararse en una solicitud de amistad y podemos terminar en distintos tipos de violencia que nosotros calificamos como de género, pero en verdad respecto de los menores bien menores, menos de 15, 14, a mí me da la impresión que está repartido en relación al género. No hay cifras de esto, lamentablemente no tenemos, no hay estudios en serio, por lo que decía Javier, en relación a los muestreos muy bajos. Pero en general uno puede observar de cómo suceden las cosas en la realidad y cómo se mueve el mundo ahora, que en lo que dice relación, al menos en menores de 15, la exposición es tanto respecto de mujeres como de varones. Sí, efectivamente. Creo que en cuanto a afectaciones o vulneraciones a niños, niñas y adolescentes, ahí sí hay más estudios, más cifras. De hecho, el año pasado la Subsecretaría de la Niñez hizo un estudio con expertos para estaban focalizados en programas de protección de niños, niñas y adolescentes en su vinculación con el mundo digital. Y ahí hay un poco más de cifras. Pero cuando estamos hablando de víctimas adultas, ahí sí que nos perdemos, ¿cierto? Tenemos un fenómeno mucho menos visibilizado. Y yo creo que lo que ocurre también es que los niños, niñas y adolescentes no tienen una diferenciación entre lo que es el mundo digital y lo que es el mundo presencial. Para nosotros que no crecimos con un teléfono en la mano, tenemos muy distinguido lo que es nuestra vida real que lo que es nuestra identidad digital. La tenemos quizás más acotada, pero mientras más jóvenes y sobre todo mientras más niños, esas diferencias no existen. La identidad digital es exactamente igual a tu identidad física, o sea, real, y por ende las posibilidades de afectación son aún mayores. ¿Ya? Acá quisimos, como sabíamos que la semana pasada estuvieron con la profesora Santibáñez viendo grooming, nos quisimos enfocar un poco más en víctimas adultas, pero el problema con niños, niñas, adolescentes es muy grave, gigante, y además tenemos brechas ahí importantes generacionales, como decía Marcela, desde el uso del lenguaje, que no entendemos, no nos comunicamos bien, porque no sabemos cuáles son las palabras que están utilizando ellos en los juegos que utilizan, en su día a día, pero que obviamente que mientras más jóvenes, o sea, los jóvenes también están involucrados en esas dinámicas. En cuanto a los tipos de violencia de género, hay distintas categorías, formas, no hay muchos consensos en relación a qué vamos a entender por ciberacoso. Hay conceptos muy amplios, hay otros que intentan establecer ciertas distinciones. Entonces buscamos aquí algo que fuera más o menos consensuado. Nosotros les vamos a ir explicando cómo esto tiene algún correlato, si es que lo tiene, en nuestra legislación penal, y qué tipo de conductas más o menos están involucradas en cada uno. El ciberacoso o el ciberhostigamiento muchas veces son tratadas como algo igual, como palabras sinónimas, que también incluyen el ciberbullying o la ciberintimidación.
Hay algunos estudios que los diferencian diciendo que el ciberhostigamiento es toda esta comisión reiterada de actos por parte de una misma persona que buscan, a través del uso de las tecnologías, ocasionar algún tipo de hostigamiento, humillación, amenazas, asustar a la víctima, intimidarla a través del uso de las tecnologías. Entonces, la característica esencial de este ciberhostigamiento es que es cometido de manera reiterada por una misma persona. Y en cambio, y acá incluimos algunos ejemplos como, por ejemplo, realizar constantemente comentarios obscenos, vulgares, difamatorios en una publicación o en el perfil de una persona. Yo digo Facebook, pero quizás eso ya no se usa mucho. O el intento reiterado de comunicarse con alguien, enviar solicitudes de amistad constantemente, llamarla constantemente. El envío, el seguimiento obsesivo en redes sociales, el monitoreo o vigilancia de su ubicación y su movimiento en la red, y la publicación constante de información falsa. Pero siempre lo importante de este concepto de ciberhostigamiento es que es reiterado y por parte de una misma persona. En cambio, el ciberacoso ha sido conceptualizado como un acto que puede ser único por parte de una persona o puede ser muchas personas distintas ejerciendo el mismo tipo de acoso respecto de una persona. Entonces, por ejemplo, se ha visto que mujeres, activistas, profesionales, defensores de derechos humanos, que han sido acosados digitalmente por parte de diversos grupos, pero de manera coetánea o coordinada, para intentar, por ejemplo, desacreditar. ¿No? Esto como conductas que uno ve como la funa en Twitter de una persona, que no podemos establecer, o sea, que son muchas personas distintas en contra de una vez. Esa es como la diferencia, al menos, que se utilizaba para distinguir. Acá en esta charla probablemente vamos a hablar de ciberacoso, ciberhostigamiento como algo general, pero hay algunos que hacen esta diferenciación. Existe el concepto de doxing. Doxing, que es, ustedes ya saben esto, me avisan y lo pasamos más rápido, ¿no? Pero doxing es la conducta de compartir, publicar, divulgar datos personales, información sensible de personas con el objeto de que puedan ser ubicados por otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empezar a subir fotos de mi cédula de identidad, de la dirección de mi casa, no sé, de las actividades que a mí me gusta hacer. Entonces, si a mí me gusta el concierto de X cantante que va a estar a tal hora, a tal día, y saben que yo voy a estar ahí, siempre con la intención de que yo pueda ser ubicada, la persona pueda ser ubicada. Y aquí cobra mucha importancia esta idea del continuum de violencia, porque si están empezando a acosarme o a ciberacosarme a través de la divulgación de mi información, para saber dónde yo estoy, la línea es muy delgada para cruzar hacia la violencia física, ¿cierto? Y esto lo hemos visto con personas más públicas que comparten su información, después lo funan, son agredidos, son amenazados. Entonces la línea ahí está muy Tenemos también el acceso indebido, los ataques a los sistemas informáticos. Aquí la Marce es más experta porque ella trabaja justamente en esta área. Pero obviamente que aquí son conductas que están orientadas a robar información de una persona para después publicarla, humillarla, acosarla. Siempre está esta idea, y no solamente robar datos para después robarte tu cuenta, que también es una forma de violencia, por supuesto, y es un delito. Pero conceptualizado desde la violencia de género tienen este. El ciberflashing, que también tiene otros conceptos, dice relación con el envío no solicitado de fotografías de connotación íntima, sexual, ¿cierto? Y esto quizás es algo más conocido, que en nuestra legislación aún no tiene una sanción penal propiamente tal, pero que igualmente se ha logrado sancionar en el sistema penal. Y aquí les puedo contar que la semana pasada hubo una condena a un sujeto que, no recuerdo el año, pongámosle el 2021, empezaba a contactar a distintas nutricionistas por Instagram. Y las contactaba como nutricionistas que tenían su perfil, diciendo como, si quieres una consulta, puedes contactarte a este número. Las contactaba, hacía el primer contacto y les empezaba a ver fotos de su parte.
Y hacía esto mismo con muchas nutricionistas que entre todas empezaron a denunciar. La fiscalía se percató de que era el mismo modus operandi respecto de un mismo teléfono que estaban utilizando y lo lograron condenar la semana pasada por el delito de ultraje público a las buenas costumbres, ¿no? Que es una forma como bien rebuscada, porque no es el origen natural del delito de ultraje público a las buenas costumbres, pero que el tribunal compró la teoría del caso del Ministerio Público y fue recientemente condenado. Y en otros casos, mientras no tenemos este delito aún, se está yendo por esta vía, porque sabemos que esto ocurre bastante. Y acá hago un segundo asterisco, que no está sancionado cuando se trata de personas adultas que reciben este contenido, porque si son niños y niñas o adolescentes que sí reciben este contenido de material pornográfico, ahí sí hay un delito, ¿ya? Que es un delito del artículo 366.4, ¿ya? Que es de exhibir pornografía a niños o adolescentes. En este caso, que es el delito de ultraje laboral en buenas costumbres, ¿cuál es el tipo penal? O sea, ¿cuánto es el máximo la pena que puede tener una persona? Es una pena súper pequeña. De hecho, fue un procedimiento simplificado. Soy pésima para aprenderme las penas de memoria, a pesar de que veo estos delitos todos los días. Así que te mentiría. Cuál fue la pena. Sí sé que fue un procedimiento simplificado, así que ha sido una pena ínfima. Pero es una forma, yo creo que es un reconocimiento también de que se haya visualizado esta conducta reiterada, porque las víctimas eran muchas de distintas partes, que la fiscalía se haya percatado de que era un mismo sujeto, que lo haya al tribunal condenado, delito para arriba. Pero no sé, te mentiría. Es 373. El 373. Este ejercicio es bien interesante porque en el fondo uno aprovecha de ver cómo las penas asociadas a los tipos penales en el papel incluso a veces parecen más altas, pero a la hora de un juicio, es decir, la pena en concreto baja enormemente. Entonces, el 373. No lo dice, así. La pena es reclusión menor en su grado mínimo a medio, o sea, 541 a 3 años. Y ahí empieza el juego de atenuantes de edad, porque usualmente las personas tienen irreprochable conducta, qué sé yo, o hacen algún tipo de colaboración, con 2 atenuantes pueden rebajar el grado, o sea, con suerte 61 días y de cumplimiento de libertad. Desconozco, perdón, si es el caso específico de esta condena, pero eso sucede. Así es. Me parece, pero puedo estar muy chamoyando que fue por 540, por si se consideró reiterado, pero no sé, por confirmar. Después tenemos estas conductas de suplantación o robo de identidad, ¿ya? Y aquí pueden ir involucradas hartas conductas distintas, porque está, por supuesto, utilizar datos para crear cuentas falsas, ¿cierto?, de una persona, utilizar la foto, utilizar la imagen sin mediar su consentimiento, y esto puede también tener una finalidad de amenazarla, de intimidarla, de pedirle algo a cambio. Entonces, esto que podría ser un delito de crimen tal puede pasar, cuando empezamos a extorsionar a una persona, puede pasarse a ser otro delito de extorsión, puede pasar a ser un delito de amenazas. Entonces, aquí hay un tipo inicial que puede derivar en varios otros más. Y acá creo que quería hacer una reflexión porque como que va en la línea con el tipo de violencia que viene después, que es la difusión no consentida de imágenes, porque está lo que se llama el deepfake, que es utilizar la foto de una persona para crear de manera artificial material pornográfico y después difundirlo y utilizarlo. Y, por ejemplo, hacer un perfil en Tinder, en OnlyFans, con la imagen de una persona que nunca jamás estuvo en esa foto, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que entienden que eso sería una suplantación de identidad o un robo de la identidad, y otros que entienden que esto más bien entra en la categoría grande del uso no consentido de las imágenes de una persona. Entonces, ahí tenemos como un área que depende de cada legislación o cada conceptualización dónde va. Y ahí, para terminar, está la difusión no consentida de imágenes.
que la puse de esta forma, pero en realidad abarca muchas conductas que van desde la obtención no consentida de imágenes, la obtención consentida, pero la difusión no consentida de estas imágenes de naturaleza sexual o íntima. Y está también algunas personas que involucran acá también el tema de la manipulación de una imagen o la creación ya completamente a partir de solamente el rostro. Y esto se está viendo harto en otros países. Se está utilizando harto la imagen de niños y adolescentes también. Y alguna forma como de venganza. Algunos lo conceptualizaban como el revenge porn, pero ahora estamos diciendo como no, esto no solamente es algo de venganza, sino que es una conducta mucho más amplia, entonces se está dejando de lado esa conceptualización. Y ahora vamos a intentar ver cómo esto se encuadra o dónde podría encuadrarse en nuestro sistema penal. Y el spoiler es que no hay mucho. O sea, no hay mucho que sea estrictamente atingente a estas formas de violencia de género en línea, sino que podemos jugar con los tipos penales que ya tenemos para intentar meterlo, ¿ya? Y el spoiler 2, la verdad es que el spoiler 2 es que actualmente existe un proyecto de ley, que es el proyecto de violencia digital, que intenta sancionar todas estas conductas. Es un proyecto que duerme en el Congreso, pero que estamos intentando reactivar para justamente sancionar de manera ya más propiamente tal estos delitos y que comprenda todas las complejidades y formas y que no estemos jugando forzadamente a ver cómo esto se encuentra. Sí, es bien interesante cómo estos tipos de violencia de género en línea pueden ser abarcados por nuestros tipos penales. Primero, si es que pueden ser abarcados y dos, cómo se van a aplicar, pero en el fondo estamos viendo todas estas nuevas formas de cometer delitos que en el fondo son nuevas formas de agredir a alguien, en definitiva. Y si esas agresiones pueden ser absorbidas o protegidas por nuestro viejo Código Penal de 1875. Entonces, ustedes comprenderán que si alguien que ya ha tenido penal o que le gusta el derecho penal, o sea, todavía estamos centrados en si el patio de una casa es un robo en lugar habitado o no habitado. Entonces, que es exactamente la misma discusión que tiene ya siempre tanto. Sin perjuicio de eso, evidentemente hay esfuerzos por parte de los persecutores y de la sociedad civil también, no solo de reformar esta legislación, que sabemos que en nuestro caso, en nuestro país, los pasos son muy lentos para lograr una reforma, sino también de jugar con lo que tenemos, entre comillas. Y lo que tenemos son determinados tipos penales que podrían eventualmente abarcar estos propósitos. Y así entonces encontramos las injurias y las calumnias. La injuria y las calumnias es como una cosa simonónica, en verdad, pero en verdad es un tipo penal que debería quizás cobrar cierta importancia para efectos de sancionar a aquel que comete este delito de injuria o la calumnia a través de un sistema o alguna tecnología de información o alguna red social en general. Desde luego, y por cierto, están las amenazas. Cualquier persona que diga algo contra otra, la promesa de un mal futuro, ¿no es cierto?, va a ser sancionada, va a ser cubierta por este tipo penal. Lo que pasa es que se comete a través de esta red social. Y están también estos delitos contra el respeto y la protección a la vida privada y pública de las personas. El artículo 161 A, B, C y D. Son bien largos, pero en definitiva lo que protegen son el resguardo de las comunicaciones privadas y que no sean grabadas y que no sean difundidas sin autorización o consentimiento de los que participan en esa conversación. Y hay solamente una cosa, que estos delitos que son quizás los más nuevos y atingentes a estas formas de violencia, que son el 161 A, B y C, y es que actualmente, no sé si supieron que ayer el Tribunal Constitucional rechazó, ¿cierto?, la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley de
Vida Libre de Violencia de las Mujeres, tiene un nombre muy largo que no me acuerdo en fin cuál es. Por ende, como ya lo rechazó, vamos a poder tener esa ley, y esa ley incluye un nuevo tipo penal, que es el 161D, por eso está como un asterisco, porque todavía no es ley, pero lo será, y justamente viene a sancionar la conducta de difundir registros de naturaleza sexual o contenido íntimo, no me acuerdo bien cuál es la formulación legal con la que quedó, pero a eso se refiere, que han sido obtenidos con consentimiento, pero difundidos sin el consentimiento del otro. Entonces, que era justamente el caso de que no estaba sancionado, es decir, si yo le mando a mi pareja una foto mía y él después la difundía a sus amigos o la subía a una red social, eso no estaba contemplado en los delitos del 161A ni C, porque esos requieren que la obtención del registro haya sido sin consentimiento. Pero acá, como el registro había sido dado voluntariamente, quedaba fuera de sanción. Ahora va a ser un delito, lo cual igual es un gran avance. Y ahí por eso va con hacer. Sí, además de estas conductas, tenemos una degradada mayor a partir del resultado de lo que puede ocurrir por la exposición a la que se ve objeto esta víctima. Tenemos desde luego la inducción al suicidio y el suicidio homicida del 390 bis y 390 sexy del Código Penal. Vamos a enumerar estos delitos, y esto tiene un sentido, no es solo dar una lata, sino después podemos conversar un poco de qué es lo que podemos entender como aplicable en este caso. A todo lo hecho se suma desde luego el maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, el 403 bis y T, los hurtados públicos, ya mencionado. Es increíble cómo de nuevo un tipo penal medio decimonónico nos sirve para poder sancionar una conducta tremendamente actual y moderna. Y nuestra ley de delitos informáticos, la ley 21.459, esta ley entró en vigencia en junio del 2022. No está orientada hacia la sanción de, no está necesariamente hacia la sanción de aquello que se difunde, está más bien pensada a la intromisión en un sistema informático o en un dispositivo, la sustracción de datos, pero tiene un tipo penal que tiene que ver con la captación de determinados datos y la difusión posterior. Pero ese tipo penal tiene tantos requisitos para poder configurarse que va a ser tremendamente difícil en cuanto a su aplicación. Todos estos delitos tenían relación con una conversación que queremos generar. ¿Y qué dice la relación? Con un caso práctico, que en el fondo es plantear cómo podrían resolver ustedes o qué pensarían ustedes que podría ser aplicable a lo siguiente. No son nada, ustedes son abogados, ¿ya? Y tenemos dos sujetos, tenemos A y tenemos a B. ¿Y cuál es la conducta? Durante su relación de pareja, A y B intercambiaron fotografías y videos de connotación sexual. Luego de poner fin a dicha relación, B, ojo, no estamos diciendo mujer, hombre, estamos diciendo A y B, y esto es a propósito, cualquiera puede ser víctima de esto. Luego de poner fin a esta relación, entonces, B utilizó estas fotografías y las difundió en diversos grupos de WhatsApp y, además, creó un perfil en Tinder y en OnlyFans. Y usó el nombre y el teléfono de A. Entonces, A comienza a recibir mensajes de insinuación sexual, tanto de B como de cualquier otra persona que esté en ese momento en el cielo. Cuando A toma conocimiento de esto, lo que decide es denunciar, y lo señalo entre comillas, denunciar a B. Y comenzó a publicar reiteradamente historias en Instagram y en TikTok con el rostro de B.
donde daba cuenta de lo que B había realizado, lo que daba de abusador y además daba sus datos, nombre, RUT, teléfono, etcétera, y advertía a otras personas la calaña de sujeto que, o sujeta, no sé si que B es o era. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo esto? En nuestro caso imaginario, B sufre un descrédito social y B pierde su trabajo. Esto es para tener una idea de algo que no es tan lejano, que sucede en verdad, lo hemos visto en innumerables ocasiones, y nos plantea la siguiente interrogante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace una persona, un común ciudadano, frente a la violencia digital, a estas formas de violencia que escribió Javier? Y que tiene que ver con distintas opciones. ¿Quieres decir algo? Sí. O sea, quería escucharlas primero, antes de dar nuestras opciones de lo que nosotros haríamos como abogadas. Quería plantear que podían hacer si están de acuerdo o no, pero ya. Sí, está bien. Podemos hacer un juego de roles, ¿no? Aprovechando que tenemos dos líneas aquí, dos grupos de personas. Este grupo de aquí puede ser el o la abogada de A y por acá los de B. Entonces, no sé si nos quisieran compartir qué les recomendarían ustedes como abogados si es que llega A y B a sus oficinas. Los llaman por teléfono y les preguntan qué hago en este caso. No sé si alguno se atreve aquí a opinar. No, yo quiero poner con la perspectiva de los años, que eso mismo, hace años atrás, una mujer, su pareja la había agredido, no conocía lo digital, compró hartas cartulinas y escribió fulano, y las fue pegando por los bolos. Eso para que los que ya son generación digitales vean, también será gente. También hay gente que rayaba los autos, eso todavía pasa. La diferencia es el efecto multiplicador de la red social. Por supuesto, eso te va a echar la Y la inmediatez, pero la institución es la misma. Sí. No sé si hay alguien que se atreva aquí o comentar qué les parece este caso, qué ven aquí que se configura. Pero no implica que tengan que creer necesariamente en o adoptar una necesaria posición. Ustedes van a ser abogados. ¿Qué es lo que les sugieren, por ejemplo, abogados y abogadas, perdón, de otra época? ¿Y qué es lo que les sugeriría a A y a B? Mira, yo a ver les diría una recurso de eso. ¿Ya? Que hay básicamente como dar todos sus datos y además de ser creditario, van mañana a revisar la compra y uno de los tipos de leyes que hicieron sin embargo, como que no me gustaría estar en la posición de responder a B, porque encuentro que lo que dice tampoco está bien, también es constitutivo de Ya, que bueno, te agradezco harto el último punto, porque en el fondo has estado en el clavo de la tarea del abogado todos los días, a veces. ¿Por qué tengo que defender aquello que en verdad no quiero? Bueno, descontando que todos tenemos derecho a defensa, está bien, está súper bueno dar una opinión respecto de, uno, lo que yo haría y dos, qué es lo que yo en verdad pienso. Bueno, para entender un poco los conceptos, eso podría considerarse lo que se dijo A, podría considerarse como en el contexto del doxing. Podría ser, sí. Y podría sancionarse con este artículo que está en la ley de delitos informáticos, que es muy difícil de aplicación, pero podría sancionarse por ser artículo. Además de, bueno, incluye ideología, claro, por publicidad y también enmarcarse dentro del contexto de esta ley de delitos informáticos. O sea, yo entiendo que tú le sugerirías a tu representado o representada que fuera por una vía formal, penal. Sí. ¿Sí? Bueno, o sea, sobre todo por el tema de la injuria y calumnia, porque en el fondo existe además laboralmente una pérdida de trabajo, por lo tanto, si uno ya extrapola, podría haber un grupo cesante, un temporal. Entonces, yo creo que lo mismo que la no sé si colega, pero ella que dice que en el fondo no me gustaría estar en la posición
queréis número estado, creo que esa sería mi recomendación, sobre todo por el tipo penal. Gracias. Súper bien. Que en defensa de A, ¿sí? O sea, no se podría hacer nada por lo de las fotos, tengo entendido, porque se les pasó voluntariamente, que lo haya compartido al resto de personas, ¿no? Como todavía no está aprobado, eso todavía no está. Sí. Pero no sé si se puede hacer algo por el haberle suplantado la identidad, usar su nombre, su teléfono, ahí por la vía legal, no sé cuál es el nombre como delito específicamente, pero como pararse a eso, porque no sé si hay otra forma. Y en tu foro interno, no como abogado. ¿Qué tú sientes, por ejemplo, que te gustaría hacer? O sea, Visceral. Tú eres A. sí, lo ideal sería castigar a la otra persona por, o sea, compartir las fotos, por romper la identidad, por todo, y que haya como alguna defensa para, si no lo puedo hacer por la vía legal, como la única forma que puedo hacerlo por la FUNA, entonces como que pueda tener una defensa de eso, porque ya dijeron caleta de cosas de las que se puede defender. Entonces, eso sería como lo ideal, que tenga como algo que ejerce. Gracias. Pero yo primero quería Sí, una solamente la última sentencia, digamos, del segundo, que dice por lo que cambió su trabajo. Yo creo que nada de lo que está redactado ahí configura una de las cosas de sentido que el código laboral señala para dar protección a la relación laboral, en ninguna de ellas. Por lo tanto, el mismo desde la perspectiva laboral, yo no estoy justificando. Muy bien, también ahora. Tenemos una hora. Yo veo que ambos A y B están como en el mismo tipo del acceso inmediato a la información, utilizan información sensible unos de otros y la utilizan para otros fines que no son los adecuados, uno para de connotación sexual y la otra de una manera humillable. Mi consejo A sería que baje todas las cosas de Instagram y TikTok, eso sería lo primero que le diría. Y esto increíblemente se da mucho aquí en la universidad. Y es un problema serio, porque finalmente yo creo que uno no debería como vandalizarse por uno u otro. Son dos personas que cometen, en el caso nuestro, infracciones, y cada una debe responder respecto a las infracciones que está cometiendo, independiente de que uno tenga más empatía con uno o con otro. Entonces me pasa que creo que el camino de la FUNA y de esto es cuando las instituciones no funcionan, al menos en la comunidad, eso es lo que uno ve. Cuando tú sientes que no hay una respuesta institucional o un procedimiento adecuado, pasa esto, y lo haces por esa vía. Entonces creo que es un problema mayor para las instituciones, o en el caso de la universidad, de hacer que la cosa formal funcione lo mejor posible para evitar que la respuesta sea a través de estos medios y no del institucional. Bueno, precisamente me cuelgo de esa última opinión. No sé si hay alguien más que quiera expresar algo por allá. Sí, es solo porque no se ha mencionado. Yo le pediría que lleguen a un acuerdo reparable, porque los dos están en una posición muy similar en que ya los dos tuvieron su venganza. Es que esas palabras, y así son muy buenas, no son muy buenas, no son buenas para nosotros como seres humanos, pero en verdad uno reacciona de manera visceral cuando esto está pasando. Piensen ustedes, más allá de que somos abogados, piensen ustedes que un sujeto, o mujer u hombre, aunque uno quería, no tenía una relación, un proyecto de vida, qué sé yo, no sé, confiamos en esa persona y esa persona utiliza algo que compartimos, una fotografía, un video, no lo sé, y lo hace público. Y yo al otro día soy viral de no sé qué cosa. Y yo tengo familia, tengo padres, hijos, hermanos, amigos, qué sé yo. Entonces aquí tenemos sentimientos viscerales, sentimientos que no son racionales. Tenemos vergüenza, tenemos rabia, tenemos ira, tenemos de todo. ¿Y qué es lo que hago yo frente a eso? Por eso les pregunté qué harían ustedes como abogados y luego que en verdad piensan como personas. Porque en verdad yo pensaría, es que yo
a esta persona en verdad. ¿No lo es? No lo voy a decir. No, En la plaza tremenda, en la por plaza supuesto, claro. por supuesto. Lo primero que a mí se me ocurre pensar es rabia. Una rabia muy, muy intensa, muy profunda. Pero obviamente somos seres humanos que vivimos en sociedad y esa rabia la canalizamos. Pero ¿en verdad la canalizamos? Nosotros nos preguntamos, ¿aquí hay autotutela o no? ¿Esta rabia se canaliza o no? Entonces, por eso pusimos, si tenemos una funa, si hacemos una funa, lo que tenemos es un ejercicio de un derecho o estamos difamando. Y ahí tenemos distintas opciones, las más tranquilas, las más racionales. Bueno, yo voy a reportar esta cuenta ante el proveedor para ver si es que pueden bajar su contenido. Esto para A y para B. Para A y para B, por eso. ¿Qué es lo que tenemos? Las vías judiciales, la eventual denuncia o querella aportando antecedentes, que implica que yo como, por ejemplo, víctima, y aquí se nos confunde la víctima y el victimario un poco. Exactamente. Voy a tener que recopilar mi lado de la historia para presentarla ante el ente persecutor, ante el Ministerio Público. Y volvemos al inicio. La funa es un ejercicio de un derecho o es una mera difamación. Y esto es un cuadro que nosotras vemos que se produce. Y esto, de nuevo, somos abogadas, no somos psicólogas, no somos sociólogas, pero es lo que vemos que está pasando ahora en este escenario. Es decir, tenemos una persona atribulada por una determinada situación. La del ejemplo. La pareja tomó sus fotografías de contenido íntimo y las expone en una red social. Y entonces, esta persona, que a todas luces, hasta este punto es víctima, hace lo que considera una denuncia. Es decir, por red social, dice que este sujeto, en este caso B, es de lo peor, escribe o publica su nombre, su RUT, su dirección, su lugar de trabajo, que es una mala persona, etcétera. Esto acompañado de un sinnúmero de epítetos y de calificativos. Y esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera? Genera un morbo, genera un gusto por saber qué es lo que está pasando. A mí me gustó mucho estas fotos de estos jóvenes como mirando con lentes, así, viendo este teléfono. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y aquí entonces se nos divide la audiencia, porque unos van a estar de acuerdo con A. ¿Por qué? Porque de él, su trabajo, su fotografía, porque ella tenía derecho o él a la intimidad, etc. Y otros van a estar en desacuerdo, precisamente porque se está exponiendo a B, porque A está haciendo lo mismo que le hicieron, porque B va a tener consecuencias, en este caso como en el ejemplo laborales, etc. Y aquí sucede lo impensable, pero que en verdad es lo que pasa día tras día. Nuestro victimario y nuestra víctima se confunden. Uno parte pensando que B es el victimario, ¿no es verdad? Aquel que exhibe esta fotografía frente a esta reprobación social por la conducta de A, pasa a ser una víctima. ¿Y qué es lo que va a hacer B? Si yo fuera abogado entonces de B, yo podría, sin lugar a dudas, interponer acciones, denuncias ante el Ministerio Público que digan relación con injurias, con calumnias, con amenazas, si es que hay así, si es que las hubo, por reparaciones en materia civil, etc. Entonces, la posibilidad de perder el control de aquello que uno subió a una red social es total y puede tener enormes consecuencias para que los hizo. Yo creo que como tú, te voy a decir la palabra, como tú habías señalado, justamente acá, cuando las instituciones no funcionan, es que caemos en esta lógica de las funas, ¿cierto? Y lamentablemente acá tenemos dos cosas. Uno, que efectivamente las instituciones o funcionan muy lentamente o no funcionan, ¿cierto? Y dos, que si uno era muy estricto en ver el relato de este caso, era muy difícil encuadrar algún tipo penal que tengamos hoy en día. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos queda como víctima? Por eso instamos a que siga la discusión de este proyecto de ley y que se sancionen estas conductas. Pero aún así, la respuesta formal del sistema siempre va a ser más lenta
que la necesidad o la sensación de justicia que uno quiere tener cuando uno está haciendo esto. Son problemas que nos enfrentamos día a día y es de muy difícil solución. Uno como abogado puede tener una respuesta muy formal, puede asesorar desde una perspectiva como de mente fría, para A y para B, pero en la práctica, como decía Marcela, son problemas que de la guata a uno le muere. Uno no actúa tan racional y quizás el llamado es donde se puedan instituciones, por ejemplo acá los reglamentos o los protocolos internos de la universidad, mejorar los procesos para lidiar con este tipo de contextos y ya en el sistema de justicia penal también, ¿cierto? A recoger ese guante y mejorar nuestros procesos, utilizar nuestras investigaciones y sancionar cuando existan delitos lo que efectivamente corresponde. Y para ir... ¿tú querías decir algo? Quería comentar, yo no soy abogada, soy psicóloga, trabajo hace muchos años en la universidad, y una de las cosas que me hizo una rabia era hacer prevención de delitos sexuales interior de la población. Que tiene un reglamento y que define unos niveles y justamente tiene el nivel virtual como parte de lo que se espera que no ocurra. Ese es el mensaje que reciben muchos alumnos, pero no todos los que quisieran. Ni todo el año, pero están 5.000, son 33. Pero al mirar esto, que lo escuchamos muchas veces, desde que él considera víctima inicial, digamos pero también desde que yo requeriría un paso siguiente que es mucho más desde la esfera de lo psicológico y tiene que ver con qué pasa después de todo esto. La gente queda tremendamente expuesta y aún no entiende la acción en algún sentido y en otro también deteriora normas de funcionamiento, el camino también es mejorar las leyes y ustedes están normalmente lento, pero queda un descalabro gigante en términos de la convivencia, quedan personas como con el pseudo-sensación de justicia que es transitorio, porque todos ponen likes y después de una semana esa persona sigue en su casa con la sensación de haber sido transgredido, uno u otro, dependiendo cómo es que la situación se dio. Entonces, queremos saber en realidad si se logra algo que sea efectivo, porque lo que no pasa en el término emocional es más importante que haya algo de reparación, disculpa, lo que sea. Entonces, viendo lo que pienso, ustedes se van a proyectar lo que están siguiendo años, ¿sí? De personas que no estamos siendo capaces de resolver conflictos personales, que vamos a evidenciar todo, en el museo, que me dijo que no, que la foto, son instituciones raras, de las instituciones que también que virtuales ponen los niños. Estas situaciones pasan en los conductores, de alumnos, porque no lo puedo entender que tengan 50 años, y los niños se metan en internet y encuentran una historia que no sé, pero sí, que me he visto, no sé, de cosas como que extrañan que no me gustaría. Nosotros, si no nos segundo, Javi, nosotros experimentamos solo una acotación día a día como Ministerio Público, y no solo como Ministerio Público, en la esfera penal, digamos, también la Defensoría, también los tribunales, la judicialización de todo problema que existe, o muchos de los problemas que existen actualmente en nuestro país pretenden ser solucionados a través de un sistema penal, civil, policía local, etc. Y no da abasto. Entonces hay que preguntarse otras cosas, ¿por qué está sucediendo esto? Estamos siendo capaces de conversar. La prevención fundamental, que yo creo también que estamos en debe. Si tú nos dices que aquí hay un reglamento y que se socializa, digamos, en los alumnos, eso está muy bien, pero estamos en debe. Sí, yo también estoy de la misma línea. La verdad me da la sensación de que el tema de la inmediatez y de querer una resolución inmediata, no tendría que ser un proceso. Si bien parte del proceso es la celeridad, es también el respeto a los derechos que componen el debido proceso. Entonces me pasa eso, que de repente quieren respuesta al tiro y como no le piden, vamos a la escuela. Pero por mucho que sea un proceso administrativo, no tiene que cumplir con ciertos estándares. Ahora yo creo que se nos viene a los laboralistas un gran desafío, porque viene la ley que dice 30 días hábiles y tienes que cumplir con el estándar de un debido proceso, porque no puedes llegar y en el fondo saltarte, no sé, la escuela denunciado o saltarte los medios probatorios. Entonces, lo menos, yo pienso en septiembre, 30 días hábiles, o sea, 30 días corridos, pero son corridos los derechos laborales. No es nada. Sí, no es nada. Entonces, en el fondo, ¿cómo yo doy las garantías de un debido proceso cuando los casos, en el caso de la ley de con él, son tan acotados? Y lo mismo pasa con los procesos administrativos, o sea, en el fondo, de repente uno quiere hacer, por lo mejor que sean acotados, pero tiene que cumplir con la normativa tanto interna como la que la ley impone. Y eso, de repente, las personas
y en el fondo quieren esto ahora, o tú no me estás pidiendo, o me estás revictimizando, y vamos, la firma. Entonces, pasa eso. Así es. Yo creo que tú estás describiendo al chileno actual, no me atrevo a decir joven, pero ya sí joven. Es decir, todos ahora, todos inmediato, todo tiene que ser resuelto. Así funcionamos ahora. Suponiendo que compartir datos como el doxing o la funa en sí fueran considerados, fuera tipificados como delito, ¿sería más un delito de mera actividad o de resultado? Porque he visto casos en que se intenta funar y al final la gente se pone del lado del funado o funada, entonces al final no se produce un delito. Como por poner un ejemplo, hace poco una chica comparte una conversación que tuvo con Fire Morales, que va a y la gente quedó como, no sé, lo digo así como por un ejemplo, hay las que están aquí en la región. Ese es un buen ejemplo, que al final no tuvo ninguna consecuencia negativa para él, por lo que sé. O sea, si tú me preguntas a mí, mi opinión, debería ser de mera actividad, porque en el fondo no podemos esperar a que se produzca el daño para sancionar la conducta. Quizás podría haber una forma de graduación de la pena. Porque en el fondo lo que yo hago, o sea, yo lo que estoy haciendo en términos súper físicos, en el mundo físico, es poner el nombre de Juanito Pérez, el root y todo, y lo pego en la plaza pública, digamos, en términos de nuestro código del siglo XIX. Entonces, eso, ¿qué es eso? Yo voy a decir, no, es que nadie leyó ese papel, entonces no sanciono la conducta. Además, ¿cómo controlo? Nunca sería delito, porque desde una perspectiva penal y procesal penal, ¿cómo puedo yo acreditar que alguien vio o no vio ese posteo o esa imagen o esa publicación? Claro, sí, igual la información va a quedar ahí para hasta que logre alguien bajarla de servidor. Lo que sí puedo decir es que hasta este momento, que todo puede cambiar, en el proyecto de ley de evidencia digital, las discusiones que se han dado, las indicaciones que se han ido presentando justamente van en la línea de establecer como requisito del tipo penal que esto haya producido algún grave dolor o sufrimiento en la persona. Entonces, como que lo están intentando conceptualizar desde ese punto de vista, pero sabemos que hoy en día la calidad de los nuevos delitos no luce tanto. Entonces, todo puede ser. Ahora, hoy en día tenemos un delito que es de inducción al suicidio, que uno pensaría que es un delito, no sé, de resultado, calificado por resultado, y en realidad no lo es así. O sea, tú puedes inducir sin resultado de suicidio y puede ser condenada como autora a un delito de inducción al suicidio, que podría aplicarse a casos como estos, por ejemplo. Y además que solamente muchas leyes nuevas tienen estos lenguajes como si es que produjo daño o si es que el daño es, ¿cómo medimos ese daño? ¿Qué daño es? ¿El daño físico, el daño psicológico? ¿Es mucho daño? ¿Es poco daño? ¿Cuándo se produce? Mi concepto de daño es distinto del de Javiera y el de algunos de ustedes. Entonces, esas formulaciones legales, en el fondo son vacías. Va a haber que llenarlas de contenido de alguna manera. Y ahí, bueno, vendrán discusiones. Por eso nos acaba el trabajo de los abogados. Bueno, para ir finalizando esta sesión, les queríamos presentar esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es muy reciente, del 26 de marzo, que un poco resume la discusión. Si bien el caso que se trató en este recurso de protección que conoció la Corte no era como el que les presentamos, se trataba de una persona, un individuo A, que demandó a otro, a B, por una demanda de precario, y lo condenaron, ¿cierto? Pero estaba pendiente de un recurso de apelación, y mientras se resolvía este recurso de apelación, el demandado de precario, ¿cierto?, que estaba habitando el inmueble, empezó a funar a su demandante, ¿cierto?, al dueño de la casa o del departamento, y lo empezó a funar reiteradamente por vía online, iba al colegio donde trabajaba esta persona, empapelaba, le quitaba cosas, afectaba a la familia, y la Corte de Apelaciones se pronuncia justamente haciendo un poco eco de esta discusión que hemos tenido hoy día. Y es que en nuestro ordenamiento jurídico no se admite la autotutela.
la FUNA entonces cabe dentro de esta lógica de la autotutela y que ha de privilegiarse el derecho a la honra de los recurrentes por sobre el ejercicio a la libertad de expresión. Si bien no es el único caso, que quizás nos duele menos la guata en un caso así opinar más jurídicamente que cuando estamos hablando de la vida privada de una persona y la exposición en redes, esta es un poco la lógica que ha seguido la jurisprudencia en materia de recursos de protección. No sabemos si va a avanzar hacia otro sentido cuando empecemos a llenar los demás recursos relacionados con estas formas de violencia de género, pero por ahora nuestro ordenamiento dice de manera muy clara que no se admite la autotutela. Y el desafío entonces es para la institucionalidad de saber responder estos casos de manera adecuada, rápida y con respeto, como decía la compañera, al debido proceso. Y eso, esa es nuestra presentación para ustedes hoy día. Con comentarios, reflexiones. La prueba parece difícil, ¿no? La prueba siempre es un desafío muy difícil, muy importante, porque como le decíamos, volatilidad informático, anonimato de las personas, adherencia de las víctimas a este proceso, esta víctima además que puede tener esta calidad de víctima victimario, como lo manejamos. Ahí por ahí unas defensas podrían sacar que actuó bajo arrebato, obcecación. Yo para la defensa diría algo así respecto de A. pero vamos a entrar a judicializar un caso como este y estar sometiendo a víctimas a procesos tan largos, no sé. Y bueno, y también el atosigamiento del sistema penal con muchas denuncias que de repente no nos dejan ver estos casos versus otros que son de mayor gravedad o de gravedad mayor a lo que tenemos hoy día conceptualizado como lo más grave, ¿cierto? Quizás lo digital todavía no le ponemos tanto hilo o tanto ojo a como estos también graves. Muchísimas gracias. Y con eso terminamos el último seminario. Ahora empieza un segundo ciclo de otros temas, con nombre del programa de Derecho y Tecnología de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Marcela. Y nos vemos en el siguiente ciclo también. Okay. Lo que hicimos en Porque a ver, yo diría, a ver, le diría, ¿no es mi perfil? Había que verificar identidad. Y sacar